Muchísimas gracias a usted por permitirnos una vez más entrar hasta la intimidad de su hogar, en donde vamos a meditar, a reflexionar y a orar con Lectio Divina, un programa que es presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma y equipo de colaboradores, con el fin de que usted medite lo que la palabra de Dios nos presenta a diario. Hosana el Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, hosana en el cielo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humanidad. Concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces, dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido, con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven, de mí se burlan. Me hacen gestos y dicen: Confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Glorifícalo, linaje de Jacob. Témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa, en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran. Pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre
que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa, cenando, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo? Él respondió: uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron, y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid, hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos, y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia, y les dijo: tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos, y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren, para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar. Repitiendo las mismas palabras, volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle.
Él les dijo: ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles: al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo, y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos, los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos, hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados, cerca de la lumbre, para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín, en pleno, buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte, y no la encontraron, pues, aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo, edificado por hombres, y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aun en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder a todas estas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso, y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, exclamando: ¿qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo, en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo lo que quieres decir.
salió afuera, hacia el zaguán. Y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes: «Ese es uno de ellos». Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: «Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo». Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: «No conozco a ese hombre del que hablan». Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: «Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3». Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes, con los ancianos, los escribas y el Sanedrín, en pleno, para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Él respondió: «Sí lo soy». Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: ¡crucifícalo! Pilato les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: ¡crucifícalo! Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura. Le pusieron una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían, y doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces, forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí, de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda.
Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y se la acercó para que bebiera, diciendo: vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando fuerte grito, expiró. Entonces, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El oficial romano, que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: de veras este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos. Entre ellas, María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguía para atenderlo. Y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó que ya hubiera muerto, y llamando al oficial, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora que ya hemos escuchado los textos bíblicos, nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto?
Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado es Él, aquel que entra en su pasión y entra para cumplir amorosamente la voluntad del Padre. Entremos con Él también a la semana de la pasión. Amén. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Domingo de Ramos por la procesión que hacemos y por el Evangelio que le hemos tomado de San Marcos, donde cuenta que Jesús entró pues de una manera gloriosa, alegre. Yo pienso que la gente decía, este le va a dar golpe de estado a Herodes y va a sacar corriendo a los romanos. Y terminó la cosa de otra forma, porque fue crucificado. Su victoria fue otra victoria, la verdadera victoria, el vencimiento del mal. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, Domingo de Ramos de la Pasión. O sea, los ramos se bendicen, los ramos son un signo de que nosotros alabamos a este sencillo hombre que entró no en un gran caballo, una gran carroza, en un burrito, porque Él es el humilde siervo de Dios. Y naturalmente, hermanos, hoy leemos la Pasión de Cristo. Esta lectura de la Pasión es sumamente importante porque hoy se nos menciona ciertamente que Jesús, en esa cena que Él ofreció, ¿verdad?, a sus discípulos, instituyó la Eucaristía. Esto es importantísimo. La Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, no son un invento de la Iglesia Católica. Cuidado con el error protestante, porque Lutero mismo amaba la Eucaristía. ¿Qué pasó de allá de Lutero para acá? No sabemos. Se quedaron haciendo misas de memoriales y cosas. No, el cuerpo de Cristo es el pan y el vino consagrados. Es una pasión de San Marcos muy dura, porque es un Cristo que es golpeado, escupido, le pegan con una vara, y bueno, le van haciendo mucho daño. Y claro, mientras Él va a entrar a la pasión, los discípulos están dormidos. Repito la frase que decía aquel autor: cuando Cristo sufre, tú no te duermas, porque es por ti que Él está sufriendo. Por eso este día también es importante estar uno atento. Y cuando nosotros leamos esa pasión de Cristo, pensemos que todos esos horrores tremendos que Él pasó, porque la pasión no fue un golpecito, no fue un empujón, era sangre verdaderamente abundante la que Él derramaba, eso lo hizo no mereciéndolo, lo hizo por amor, porque el amor a veces y casi siempre sufre por el ser amado. No hay amor más grande que el que da la vida por el amigo. Entremos a esa pasión y recordemos que nosotros volvemos a golpear a Cristo cada vez que lo hacemos con nuestro hermano. Preparémonos a la meditación. En estos momentos nos preparamos para meditar y nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros estamos dispuestos a comenzar la Semana Santa bien, con atención, a pesar del trabajo, a pesar de que tengo que hacer turnos, a pesar de que tengo que pasar por ese tráfico infernal? Pero vamos a vivir la pasión como católicos verdaderamente. La segunda pregunta es, ¿qué hacemos con la pasión de Cristo? Leerla, contemplarla. Por eso hicimos el Vía Crucis tantas veces en la Semana Santa. Porque esta historia es la historia más importante de toda la historia.
No fue el descubrimiento de América, la llegada del hombre a la luna, no. La historia grande se escribió en estos días. Meditaremos la pasión de Cristo y lo haremos con respeto y con amor. Preparémonos a la oración. Ahora pongámonos en oración, preguntándonos, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que entra a un sufrimiento muy grande. Entra con aplausos, con vítores, con alabanzas, pero va a terminar siendo rechazado. Y le decimos, oh Cristo, qué extraño ambiente, el de una entrada gloriosa, con aclamaciones que terminará después, cuando la gente diga, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Así somos nosotros, variamos, somos superficiales. Danos el Espíritu Santo para que nosotros siempre tengamos presente tu pasión gloriosa. Danos el Espíritu Santo para que recordemos que todavía hay quien sufre golpes en el mundo, sufre injusticias, sufre el fin de la propia vida, la muerte, a manos de los violentos, y que sepamos que en todas esas muertes también está representada la tuya. Amén. Ahora es el momento de la contemplación. Es el momento de colocarse en la presencia del Señor. Hoy en la contemplación tenemos este hermoso salmo, que es el Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ustedes saben que lo dice Marcos, lo dice Mateo. Jesús en la cruz sufrió de un grito. No era un dolor imaginario, no era virtual, era real. Pero es un salmo no de desesperación. Es un salmo de solidaridad. ¿Cuánta gente muere sola en los hospitales? ¿Cuánta gente muere de hambre? ¿Cuántos están muriendo por miles y miles en las guerras? Y nosotros, bien, gracias. Es un salmo de solidaridad donde Cristo pregunta por qué me has abandonado, pero termina el salmo alabando a Dios y diciendo, contaré la fidelidad del Señor. Entremos en el momento del Domingo de Ramos, de ese recibimiento de Jesús, y sepamos que al final esa historia terminará pues entre la sangre y también la gloria de la pasión. Decimos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el tiempo de la acción. Preguntémonos, ¿qué me hace vivir el texto? Hoy en la acción propongámonos participar de la procesión de Ramos. Participemos del Domingo de Ramos e invitemos especialmente a los jóvenes, porque dice que eran jóvenes, eran niños los que iban acompañando a Jesús en esa entrada de Ramos. Pero notemos que es un Mesías humilde. El Domingo de Ramos es una invitación a la humildad, para que esos ramos bendecidos podamos nosotros tenerlos también recordando que somos capaces de decir, Hosana, bendito, y después decimos, crucifícalo. Es un recordatorio de nuestra debilidad. Entremos en esa
situación y también en este día recordemos a los que no van a poder vivir la Semana Santa, oremos por ellos. Están trabajando, están haciendo tantas cosas buenas, pero el mundo dejó de funcionar pensando en Dios. Se piensa pues en la producción, en el dinero, se piensa en que no podemos parar, ni Dios nos detiene. No nos quejemos después de un mundo que se ha vuelto materialista y cruel. Oremos especialmente por todos aquellos que no podrán participar ni siquiera en esta procesión de ramos. Y entremos espiritualmente con Jesús. María también tiene un momento de gozo, pero ella sabe que su hijo no es aceptado. Que nos acompañe María en esta entrada, que entre Cristo al corazón, en este año del Congreso Eucarístico Nacional, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado.